gente tiene más cáncer de estómago casi que en el mundo. Está Japón, China, Corea, por ahí te digas tú, Costa Rica, en un país en el alto, pero mucho más que Perú, mucho más que Argentina, que muchos otros países, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos muy buenos datos, esa es la otra cosa buena de la salud chilena, tenemos muy buenos datos. El problema es que no los ocupan para hacer algo, se quedan en los datos, entonces, pero los datos son buenos. Y la novena región tiene la incidencia más alta junto con la octava región de cáncer gástrico en Chile. Entonces, bueno, y el responsable del cáncer gástrico, el cáncer gástrico en primer lugar no ocurre en estómagos normales. En el estómago normal no hay cáncer gástrico. Y ocurre en el estómago dañado, y el daño que ocurre en esos estómagos es causado por esa bacteria, ¿cierto? Que se descubrió el año 83. En 1983 se descubrió la bacteria de Helicobacter pylori, y la descubrieron esos dos médicos que están ahí, Barry Marshall y Robert Warren, que la verdad que la historia es bien interesante cómo se descubrió, porque la verdad es que, miren, yo cuando era interno y de los primeros años en la escuela de medicina, la úlcera gástrica, la úlcera de Donalcio, se trataba con cirugía. Una úlcera gástrica no te sana, sacar la mitad del estómago los cirujanos, y este médico, el doctor Marshall, un gallo joven, como un becado, una cosa así, dijo, hacía endoscopías, se hacían ya endoscopías, 83 sacaba y veía, y sacaba biopsia, y este otro, que era un patólogo, le dio las biopsias y decía, mira, ¿por qué tiene una bacteria en el estómago? Cuando en el estómago no hay bacterias, porque el estómago habitualmente es estéril, porque es muy ácido, mata las bacterias el ácido. Entonces, veían unas bacterias. Entonces dijo que raro que en todas las biopsias que hacemos de gente con úlcera tienen bacterias en el estómago. Raro. Entonces el doctor Marshall dijo, como no puedo experimentar en cualquier persona, porque sería muy inético, o no ético, digamos, me voy a ir a tomar un juguito de bacterias, esa que sacamos de ahí, la sacó de ahí, hizo un preparado y se las tomó y se enfermó de gastritis, estuvo muy enfermo. Entonces le dijo a un amigo, hazme una endoscopía y sácame una biopsia. Y le sacó la biopsia y encontró eso. No, el que tenía el otro paciente lo encontró. Entonces dijo él, chuta, las úlceras están causadas por esa bacteria. Y empezó a hacer más estudios realmente, y resulta que efectivamente la úlcera gástrica, la úlcera duodenal, la gastritis se debe a una bacteria. Y más aún, hubo otros médicos, ¿no?, que se interesaron, presentaron el papel y empezaron a ver y hacer endoscopías, biopsias, y empezaron a ver que además de eso, la bacteria causaba un daño en el estómago a través del tiempo. Entonces, bueno, los médicos esos recibieron el premio Nobel, y esos médicos eran, sí, por favor. ¿Puedo hacer una consulta? Todas las que quieras, pero acércate, pues estás tan lejos. Igual. Ah, ya. Por ejemplo, en este ejemplo o en este experimento, ¿cierto?, sí, que se hizo, una vez que, claro, como que ingirió la bacteria, o este preparado que tenía la bacteria, ¿cuánto es el tiempo aprox, ¿cierto?, que pasa en que una persona, ¿cierto?, ingiere esta bacteria y se empieza a generar esta úlcera? ¿Hay algún tiempo como estimado? Mira, depende del load. Load significa de la cantidad de bacterias que tú tengas. Si alguien que no tiene nada y se toma un trago lleno de bacterias, seguramente va a dar una gastritis bien significativa. Lo que pasa es que cuando se infecta la persona, se infecta con una cantidad pequeña, porque es pequeño, no te metes un trago así lleno de bacterias, como el suelo, ¿cierto? Se toma un poquitito, entonces la bacteria se adapta a ti y nosotros nos adaptamos a la bacteria. O sea, nosotros como huésped, o sea, el huésped y el agente infeccioso como que se adaptan, ¿cierto? Se adaptan, entonces sobreviven, y esa bacteria, como vamos a ver, el único lugar en que vive es el estómago humano. Es decir, no está en las aguas, o sea, está, eso no
no vive en los estómagos de los animales, no vive, prolifera en el agua del lago, porque no prolifera en las frutas que están mal trabajadas, no es el mecanismo. Si uno tiene una bacteria en el estómago es porque vino de otro estómago, humano. Entonces, depende de como te digo, la cantidad que uno tiene. La verdad es que él se enfermó, de una gastritis naturalmente, se hizo una endoscopía, sacaron la vez y encontraron la bacteria ahí vivita, tal como la tenía 2 o 3 semanas después de la había tragado, ¿cierto? Lo que no pasa cuando le tomas una bacteria común y corriente, porque se muere al llegar al estómago, porque se muere por el ácido, ¿cierto? Entonces, bueno, sigamos aquí. Bueno, ¿y qué es el cáncer? ¿No? Para saber bien lo que es el cáncer, ¿cierto? El cáncer, todos sabemos, todos hemos tenido experiencias del cáncer, yo como médico, ustedes como familiares, quizás como a los mujeres, es una enfermedad que es mortal, siempre cáncer maligno, como es maligno, realmente vamos a ver qué se trate, y consiste en la división descontrolada de células. Y esa división descontrolada de células ocurre habitualmente por mutaciones que hacen que los controles de esas células desaparezcan y ese tejido empiece a reproducirse sin control y empieza a sembrarse en otras partes del organismo, al final se mata, ¿cierto? Entonces, el cáncer del estómago es uno de los más malignos, ¿cierto? 9 o de 10 personas están muertas muy corto tiempo después que se diagnostica, con tratamiento se puede detener un poco la enfermedad y a los 5 años, el 90-95% están fallecidos. Entonces, es la primera causa de muerte por tumores, ¿eh? No la primera causa de muerte en general, por tumores. De todos los tumores, el que mata más gente en Chile es el cáncer gástrico. Y esa es la cifra que no cambia. Todos los años mueren más o menos 3.400 personas de cáncer gástrico. Un poco para ver la proporción, ¿no? A 1.600, 1.700 pacientes mueren por accidente automovilístico. Uno puede ver para atrás, 1.600, 1.700, 1.700, una cosa por ahí. Todos los años. La mortalidad por alta, 20, 30 a lo mejor. Mortalidad por SIDA, 650 personas, SIDA, todas las de SIDA, de ese no se habla, ahora no se habla tanto, porque hay tratamiento, pero 600, mortalidad por cáncer gástrico, 3.000%, todos los años. Mira, la mortalidad por cáncer gástrico es de más o menos 20 por 100.000 personas, 20 muertos por cada 100.000 personas. Y el buco, esta es la mortalidad, ¿cierto? El buco tiene una mortalidad promedio del país, ¿cierto? Esos dos tienen más o menos 19 a 20 por 100.000, ¿cierto? Pero ve estas comunas de por aquí, Villarrica, Pucón, todas tienen mucho más que el promedio nacional. Incluso puede ser, yo creo que Pucón igual, pero no, tienen 4 veces la mortalidad que tiene Temuco, porque tú. O sea, evidentemente, mira, es posible tanto que no hay persona que no tenga a alguien en esas comunas que no tenga a alguien que se haya fallecido por cáncer. Entonces, algo raro pasa, ¿no es cierto? No, o sea, no es con por qué. Nosotros hicimos un estudio porque se habla de la frontera, hemos hecho muchos estudios con respecto a esto en los últimos años y resulta que es raro que haya tanta gente en las zonas rurales, más pobres, digamos, ¿cierto? Que haya tanto cáncer, mortalidad por cáncer gástrico, porque los factores de riesgo, digamos, además de estar en zona rural, no hay más, ¿no? O sea, no es que te afecte a una persona más que otra. La etnia mapuche sí tiene un riesgo más alto de tener linfoasis, ¿cierto? Pero eso no lo explica todo, ¿no? Entonces, Otero, yo quería ofrecer las cifras ya más o menos bien.
En Estados Unidos mueren 10.700 a 11.000 personas por cáncer gástrico al año. Ese país es más o menos 17 veces más grande que Chile en población. Y nosotros tenemos, o sea, que si nosotros tuviéramos la misma mortalidad que en Estados Unidos, morirían 600 personas al año. Ahora, tú dices, bueno, Estados Unidos es un país desarrollado, que si no tienen esto, lo otro, no tienen mejores médicos, yo sé, yo trabajé allá, no son mejores los médicos, o sea, no son brillantes, no son todos capos para todos, no tienen mejores universidades, las universidades son muy buenas, enseñan bien, no tienen hospitales mejores, o sea, sí, pero no tanto, digamos, no tanto como para que haya una diferencia tan grande. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿De dónde viene esa diferencia? ¿Cierto? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo explica? Esa es la pregunta que yo me hacía, ¿por qué? Mira, la tasa de mortalidad en Chile de cáncer gástrico, 20 años sigue igual. Esa es la mortalidad cruda y está ajustada de acuerdo a la población nueva que ha llegado, los inmigrantes, toda esa gente que ha aumentado la población. Pero en general la base es la mortalidad exactamente igual. O sea, se mueve la misma cantidad que hace 20 años atrás ahora. Igual, 3.000%, tú puedes pasar atrás y revisar eso. En Estados Unidos, por ejemplo, la mortalidad de cáncer gástrico va cayendo así, va a seguir cayendo, va a seguir cayendo. Los nuevos casos, ahí están cayendo también, menos cáncer gástrico todos. ¿Y por qué razón será eso? Entonces, te lo voy a decir porque tengo una diapositiva, porque saqué muchos diapositivos porque teníamos otras conversaciones, pero la explicación está en que la causa del cáncer gástrico es la bacteria, ¿cierto? O sea, sin bacteria no hay cáncer gástrico. Es decir, en Estados Unidos la prevalencia de la bacteria, prevalencia, no sé si saben bien, prevalencia es el número de casos que hay en una población, al contrario de incidencia, que son los nuevos casos, ¿cierto? La prevalencia del Helicobacter es muy baja, 10%, 15% de la población tiene Helicobacter. En Chile, como vamos a ver, es el 60-70% de la población. Por lo tanto, si ese es el factor de riesgo más grande para tener cáncer gástrico, esa hace la diferencia. Es decir, el problema es que tenemos mucho Helicobacter en Chile, ¿cierto? ¿Y por qué tenemos tanto Helicobacter? Bueno, vamos a conversar acerca de eso. Tiene que ver con la alta prevalencia de la infección, ¿cierto? Por el Helicobacter tiene que ver con la temporalidad de la infección, porque mientras más tiempo tienes la bacteria en el estómago, más posibilidad de cáncer de estómago. Es decir, si yo, que tengo sobre 70 años, para no decirte la exacta, pero lo pueden calcular, me infecto con el Helicobacter, no me voy a morir de cáncer gástrico, no voy a morir de cualquier otra cosa menos de cáncer gástrico. Pero si un chico de 5 años, como tenemos aquí, está infectado con el Helicobacter, a los 45 o 50 años puede morirse de cáncer gástrico. Tiene que ver con la edad de la adquisición de la bacteria y con el tiempo que esa bacteria se quedó en el estómago. Bueno, y hay otros factores. Lo voy a enumerar después cuáles son los otros factores que hacen que teniendo la bacteria con daño, la gente adquiere el cáncer gástrico, que haya la mutación, factores que favorecen la mutación de esas células anormales que te voy a conversar muy rápido. Entonces, mientras más joven se contrae la infección, hay más cáncer gástrico, ¿cierto? Más porque hay más tiempo para que se desarrolle el cáncer, ¿cierto? Nosotros hicimos un estudio de la Holsater, que la ICEF nos ayudó demasiado, mucho, y Catherine está aquí, en la Holsater. Tengo otras 30 porque no Holsater. Entonces, estudiamos nosotros con un test no invasivo hace casi 300, 281, casi 300 alumnos desde kindergarten hasta, no sé, cuarto año de mediano, ¿no? Y el 37% de los estudiantes, ¿cierto? Y el 28% total de esos estudiantes que estudiaban tenían el Helicobacter ya. O sea, pero más importante aún es que el 37% de los chicos de 14 a 17 años tenían
helicobacter en el estómago. Casi 40% a los 17 años con cáncer en el estómago. Perdón, helicobacter en el estómago. O sea, que se habían infectado ya. Estaban infectados y esos chicos, cuando tengan 40, 45 años, van a estar listos para tener un cáncer. Hola, saludar, ¿cómo estamos? Llegamos un poco, pero llegamos. Entonces, ¿cuál es el problema con el helicobacter? El helicobacter es una bacteria que causa una gastritis e inflamación. Estamos haciendo la mucosa del estómago, vive en el jugo gástrico esa bacteria y causa unas toxinas, ¿cierto? En la interacción, ¿cierto? Unas toxinas con el metabolismo que producen un daño a la mucosa del estómago. Un daño que es una gastritis, solamente una inflamación. Y y el organismo nuestro se adapta porque esa bacteria ha estado en nuestro estómago por muchos años, por lo que estamos conviviendo, ¿cierto? Y el problema está en que nosotros hace 100 años la sobrevida de la especie humana en general eran 40 años, 45, 50 años, ¿cierto? La gente se moría de apendicitis, de amigdalitis, se moría de un atropello, se morían del caballo, no vivían más de eso. Por lo tanto, no había cáncer gástrico porque no alcanzaban a tener los años con la bacteria para que se murieran de cáncer gástrico, se morían antes de otra cosa, ¿cierto? Pero ahora que estamos viviendo por un promedio de vida, ¿sabes la sobrevida de vida en Chile? La expectativa de vida, 80 años, o sea que tenemos, si mi efecto yo por los 20 años tenemos 60 años para tener cáncer. Y vamos a tener mucha gente, ¿no? Entonces, las defensas del organismo, o sea, tanto se ha adaptado a la bacteria que las defensas del organismo no lo reconocen como extraño y no lo eliminan. No se elimina la bacteria espontáneamente. En ciertos casos sí se puede eliminar, con algunos factores que son desconocidos, y en general tienen que ver con problemas de atrofia gástrica, otros problemas médicos, que no hay suficiente ácido para que la bacteria sobreviva. La bacteria sobrevive en el estómago porque se protege del ácido creando químicos que se envuelven en la bacteria, que un químico es la urea, y la urea te sube el pH y no puede sobrevivir la bacteria. Entonces, la bacteria está adaptada a vivir nosotros y nosotros estamos adaptados a la bacteria en cierta medida. Todas las personas en Chile que han tenido cáncer gástrico, tienen cáncer gástrico, han tenido la bacteria. Como decía